el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol, tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar, no, yo no quiero escapar. Y muchos pensarían que es ilógico, solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy y no puedo callar, yo no quiero callar, pues vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor, me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón, vida encontré en tu amor. Todo lo que soy y lo que tengo, solo a ti Dios te lo debo. Oh Jesús, eres mi gran amor. Y tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga una vez más. Le doy las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Me presento por si alguno no me conoce, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Como dice tu palabra, Padre Celestial, tú estás en donde hay dos o tres reunidos en tu nombre. Por eso te damos gracias, Padre Celestial. Te doy gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se acaban de conectar para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial, por las redes sociales, el cual es el medio hoy para que podamos compartir tu palabra, Padre Celestial, y así también cumpliéndose tu palabra que dice que vamos a ser testigos hasta los confines de la tierra. Por eso damos gracias por las redes sociales, Padre Celestial, que son el medio de bendición para nuestras vidas. También, Padre amado, te pido que te estés glorificando esta noche a través de este mensaje, que hagas lo imposible, Padre Celestial, que estés trayendo respuesta, que estés levantando a mis hermanos que están escuchando este mensaje y a los que van a escucharlo luego también, Padre Celestial. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos en tu presencia, Padre Celestial, todo lo que se quiere oponer en este momento para que nosotros escuchemos tu palabra de bendición, Padre amado, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso.
la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañado de fe en los que la oyeron. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar del reposo del Señor. En su momento nos cuenta la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, dice la palabra de Dios, y Dios le prometió que le iba a dar primeramente reposo de la esclavitud, como lo hizo en su momento, lo hizo libre. Y también le prometió que iban a tener reposo. ¿Por qué? Porque Él le prometió la tierra prometida en donde iban a habitar, donde iba a tener reposo de todos sus enemigos, todas las cosas malas que le pasaron en ese tiempo. Pero para lograrlo tuvieron que pasar un desierto y confiar en Dios. Y hoy Dios quiere que nosotros también aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel, como leemos en el versículo 1, dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que primeramente Dios los libertó de la esclavitud, los sacó, y a medida que ellos salieron para el desierto, dice que en su momento Moisés subió al monte a orar por ellos, a interceder por ellos. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de ellos, para que le abra camino y le abra todos los caminos. ¿Para qué? Para que sus enemigos, dice que no lo molesten. Y dice la palabra de Dios que ellos, por no creer a Dios primeramente, dice que en su momento, al no tener a alguien que los guíe, primeramente dice que buscaron hacerse ídolos. ¿Por qué? Porque necesitaban tener algo para ver, para creer. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer hoy en día, sino tenemos que confiar en Dios a pesar de que no veamos a nuestros hermanos tal vez en Cristo. El Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque así como Moisés en su momento dice que dejó al pueblo de Dios para subir a interceder por ellos, para que el Señor le abra camino, para que los bendiga en el camino, dice que Jesucristo hoy en día está a la diestra de nuestro Padre Celestial intercediendo también por nosotros. Nosotros no tenemos que cometer ese error. ¿Por qué? Porque ellos, dice la palabra de Dios, que en su momento el pueblo de Israel se hicieron ídolos en su momento para adorarlos, y lamentablemente está pasando eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que entraron en los desiertos, en las pruebas de Dios. Dios lo hizo libre de ciertas cosas, tal vez lo hizo libre de la droga, de los vicios, de algo espiritual que nadie le podía hacer libre, sino simplemente el Señor. Y lamentablemente están pasando esos desiertos y no tienen quien lo pueda aconsejar. Por eso hoy Dios llega con este mensaje, para que primeramente, como dice, que temamos, que respetemos a la presencia de Dios. El temer es el respeto, la reverencia que tenemos que tener a la presencia de Dios, a las cosas de Dios. Así como el pueblo de Dios lamentablemente dice que no era temerosa a Dios, sino simplemente que todo el tiempo lo tentaban a Dios demandándole cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en su momento Dios lo hizo libre, le dio, si se puede decir, descanso de los trabajos pesados, de las cosas, pero dice que ellos aún querían volver. Ellos estaban libres naturalmente, pero su corazón dice que ellos querían volver una vez más a Egipto. ¿Por qué? Porque deseaban tener las cosas en su momento que le daba la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque no aprendieron a confiar en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos primeramente: a temerlo, a respetar su presencia, a confiar en Dios. Dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que le iba a dar reposo de todos sus enemigos, que lo iba a bendecir, en donde lo iba a establecer. Tal vez el Señor también en su momento a usted que está escuchando este mensaje le prometió muchas cosas, lo hizo libre de muchas cosas, que simplemente Dios lo puede hacer. Tal vez le perdonó una deuda, le ayudó a salir adelante con su finanza, con su matrimonio, con la salud de sus hijos, su propia salud. Tal vez le dio la paz, como dice la palabra del Señor, que vayamos al Señor. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que están cansados y fatigados, y yo los voy a hacer descansar. Eso significa el reposo de Dios. Así como en su momento los médicos nos mandan a nosotros que estemos de reposo para que nos recuperemos, estemos en paz, así nosotros nos tenemos que acercar a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hicimos. Tal vez usted está escuchando este mensaje y no entendió qué es lo que hizo al aceptar a Jesucristo. Usted simplemente aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez usted no entiende cómo, o ve personas que
están en Cristo Jesús, hermano en Cristo Jesús, que están pasando prueba, lucha, pero ellos tienen esa paz, tienen ese reposo, están descansando en el Señor. ¿Por qué? Porque así como el Señor dice que libertó al pueblo de Israel a pesar de que ellos eran duros de servir, eran medios rebeldes, dice la palabra de Dios, que siempre tentaban a Dios pidiéndole prueba, lo demandaban, Dios siempre respondía. ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a Él mismo, dice la palabra de Dios. Y dice que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que eran libres, que Dios le había prometido que iban a ser ricos, iban a ser prósperos, iban a tener su propio lugar, muchos pensaban que no iba a llegar. ¿Por qué? Porque empezaron a caminar, y lo que nosotros estamos haciendo, estamos caminando por fe, y al nosotros caminar por fe tenemos muchas pruebas, muchas luchas, pero tenemos que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es lo que nos dice en el versículo. Dice, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos vieron la gloria de Dios, pero Dios le había prometido a futuro que lo iba a establecer en algún lugar, lo iba a bendecir, y ellos lamentablemente no tenían fe. Y es como dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero a nosotros también se nos dijo la buena nueva de Jesús, que Jesucristo nos salva, nos sana y lo liberta, y nosotros lo creemos a Dios, que caminamos por fe. Creemos en el Señor Jesucristo, no lo vemos pero lo sentimos, creemos que Él es vivo y poderoso para darnos nuestra bendición, así como lo hizo con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Hoy nosotros, a través de Jesucristo, somos el pueblo de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 3, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice que nosotros, lo que creímos, así como en ese momento que fueron Josué, Caleb, Moisés, Aarón y ciertas personas nomás que creyeron, de toda esa multitud que Dios hizo libre, ellos entraron en el reposo. Simplemente dice que Josué y Caleb, los dos jóvenes que creyeron a Dios en su momento, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, a lo que Dios le prometió. Así nosotros tenemos que creerle a Dios. Por eso hoy el Señor nos dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque siempre lo cuestionaban a Dios, decían, ¿acaso Dios nos va a librar de esos gigantes? ¿Por qué? Porque dice que en su momento el pueblo de Israel, Moisés mismo mandó a los jóvenes a explorar la tierra y vieron a gigantes, pero la mayoría dice que se afligieron y tuvieron temor. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios. Pero dice que Josué y Caleb confiaron en Dios y alentaron al pueblo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que no lo cuestionemos, que simplemente le creamos y que sigamos caminando por fe, que no seamos obstinados como el pueblo de Israel, que en su momento dice que esa generación, lamentablemente, que fueron libres de Egipto, que vieron la gloria de Dios, no pudieron llegar a su promesa, a la tierra prometida, lo que Dios le había prometido. ¿Por qué? Por su falta de fe, por su dureza de servicio. Eso es lo que Dios quiere que no hagamos nosotros, que estemos primeramente en el reposo, que es la paz de Dios, que le creamos al Señor, que así como dice su palabra, que plaga no va a tocar nuestra morada. Hoy en día ven muchas personas turbadas, muchas personas que se sienten mal, afligidos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a un virus, que si no confían al Dios que sirven. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice que plaga no va a tocar nuestra morada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo el abrigo, dice la palabra del Señor, el que habita bajo el abrigo el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que es la cobertura de Dios, es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que creer que Dios, que resucitó a Jesucristo entre los muertos, nos va a dar esa paz que hoy tenemos nosotros los hijos de Dios, sabiendo de que nada nos va a llegar. Tal vez vemos cómo personas se quedan sin trabajo, cómo lamentablemente los matrimonios se están destruyendo, están divorciándose, lamentablemente las familias se están destruyendo por todas estas cosas que están pasando, porque como dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, pero también la gracia de Dios va a sobreabundar. Es lo que el Señor está haciendo hoy en día, nos está recordando que nosotros estamos en su reposo. ¿Por qué? Porque le creemos al Señor Jesucristo, y también vamos hacia la meta, como dice la palabra del Señor, vamos hacia el reposo eterno, que es la vida eterna. Dice que el pueblo de Israel no logró el reposo. ¿Por qué? Porque en su momento Dios le estableció todo, pero ellos, al olvidarse de Dios, le dio su lugar, su tierra, los bendijo, pero ellos se olvidaron de Dios, y lamentablemente el enemigo se le volvió a levantar, dice la palabra de Dios. Y como decíamos en la prédica anterior, dice que en su momento Dios levantó a los jueces. ¿Para qué? Para que les den
paz. ¿Por qué? Porque dice que mientras que estaba el juez de parte de Dios, el siervo de Dios, dice que la tierra reposaba de los enemigos. Y eso es lo que Dios quiere que hoy comprendamos, que nosotros también tenemos que estar en el reposo del Señor. A pesar de lo que nos esté pasando, el Señor ya lo venció al enemigo en la cruz. No hay nada que se pueda oponer a nosotros. Como dice la palabra de Dios, no existe arma forjada que prospere contra nosotros. Y si alguno se levanta contra nosotros, va a caer delante de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda y nos libra. Y también nos brinda ese reposo, esa paz, ese descanso que necesitamos. Tal vez usted no entiende por qué le están pasando muchas cosas. Tal vez está siendo probado como el pueblo de Israel, que el Señor lo estaba probando. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a su objetivo, su bendición. Hoy tal vez usted está pasando estas pruebas, estas luchas, se siente solo, como en su momento el pueblo de Israel se sentían solo. ¿Por qué? Porque no veían a Dios. Ellos no tenían fe, lamentablemente. Ellos tenían que ver para creer, pero nosotros somos al revés. Nosotros creemos en el Señor aunque no vemos. Caminamos por fe, pedimos por fe y le creemos al Señor que si el Señor lo dijo, ya está hecho. Simplemente tenemos que esperar el tiempo de Dios. Seguimos leyendo. En el versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así el Señor, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Así tal vez el Señor lo está probando, lo está tratando, como dice la palabra del Señor, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Tal vez el Señor siga obrando en su vida, y una vez que usted cambie por completo, que haga la voluntad del Padre, así como lo hizo Jesucristo, usted va a poder reposar de todo su cansancio, su fatiga que está pasando hoy en día. Tal vez usted está peleando espiritualmente por su familia, orando para que ellos puedan ser libres, y llegado su momento el Señor lo va a responder y le va a dar ese reposo tanto familiar como espiritualmente. Como dice la palabra del Señor, que si nosotros creemos, vamos a ser salvos junto con nuestra familia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, el reposo del Señor es la paz esa que tenemos hoy en día al tenerlo a Jesucristo, sabiendo que Él no nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así también el Señor nos ofrece la vida eterna. Seguimos leyendo en el versículo 5. En el versículo 5 dice: otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues que falta a algunos por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Dice la palabra del Señor que faltan todavía muchas personas que entren en el reposo del Señor, que tengan esa paz, y también que el Señor le ofrece la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Pero dice también que y aquellos a quienes primero se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy también, que el Señor prometió a mucha gente que le iba a dar la sanidad, la libertad, que en su momento lo hizo, gloria a Dios, como pasó con el pueblo de Israel, y también le prometió muchas cosas, pero lamentablemente ellos no creyeron, ellos fueron desobedientes a la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo, dice que en su momento no estaba Moisés intercediendo por ellos. Ellos fueron desobedientes a Dios y se hicieron imágenes. Tal vez hoy en este tiempo usted no tiene la posibilidad de estar congregando con sus hermanos y lamentablemente está desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Nosotros hoy tenemos que ponernos a cuenta y empezar a caminar por fe, ponernos a cuenta con el Señor primeramente. ¿Para qué? Para que Él nos pueda bendecir. ¿Por qué? Porque tal vez estamos siendo probados como lo fue el pueblo de Israel. Dice en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como os dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez usted en su momento se apartó del Señor. Hoy el Señor le vuelve a decir que si escucha este mensaje, si escucha su voz, que no endurezca su corazón como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de duro corazón, que ellos vieron todo lo que Dios hizo en su vida, pero a pesar de eso, lamentablemente se rebelaron contra Dios y contra las autoridades que en su momento estaban dirigiéndolos. ¿Por qué? Porque cuestionaban todo lo que Dios hacía a través de ellos. Y hoy nosotros tenemos que caminar por fe, tenemos que creer a la palabra de Dios primeramente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la palabra de Dios. Tal vez el Señor habló a través de algún siervo, a través de su vida, para que usted sea libre de los vicios, su familia sea libre de los vicios, de alguna enfermedad, que el Señor restaure su matrimonio. Usted tiene que creerle a ellos, no tiene que ser desobediente, como dice la palabra de Dios, que en su momento el pueblo de Israel mismo se rebeló contra las autoridades y ahí Dios lo defendió. Y tal vez
usted está pasando por esa afrenta, esa lucha, usted tiene que estar tranquilo, tiene que entrar en el reposo, tiene que comprender que usted está en el reposo de Dios, está en el descanso de Dios, y Dios va a pelear por usted. Usted no tiene que hacer nada, simplemente tiene que descansar en el Señor, pedirle al Señor, encomendar en las manos del Señor todo lo que le está aconteciendo, que el Señor le va a mostrar su mano poderosa, como dice la palabra del Señor, que nosotros vamos a estar quietos y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la salvación de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 8, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que en su momento el pueblo de Israel tenía la promesa, vuelvo a repetirlo, que iban a ir a la tierra prometida, y Josué en su momento les cumplió. Pero el Señor más adelante nos sigue hablando del reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo ese no llegó al reposo, que es la vida eterna, el descanso de la lucha, de las pruebas, las aflicciones. ¿Por qué? Porque ellos lamentablemente, por causa de su desobediencia, siguieron en prueba, lucha, el enemigo se le volvió a levantar. Tal vez usted, por causa de su desobediencia, tal vez usted sabe que está haciendo mal las cosas y se le volvió todo en contra. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de Dios. Hoy más que nunca tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Tenemos que pedirle al Señor y tenemos que decirle que nos ayude a comprender, que entremos primeramente en el reposo del Señor, en el descanso del Señor, que empecemos a entregarle toda nuestra lucha, nuestra prueba en las manos del Señor, para que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y para que no cometamos el pecado que hizo el pueblo de Israel, que una vez que fueron bendecidos, ellos fueron desobedientes a la palabra del Señor, se apartaron de Dios. Hoy en día lamentablemente vemos como muchas personas, después de que Dios los bendijo, se apartaron de Dios y lamentablemente están yendo de mal en peor, como dice la palabra del Señor, que el estado postrer va a ser peor de esa persona. ¿Por qué? Porque está apartado de Dios. Hoy más que nunca tenemos que volver al reposo del Señor, tenemos que volver a orar en lo secreto, entregarle nuestras luchas, nuestras cargas, y Él nos va a dar la paz esa que necesitamos más en estos tiempos. Él nos va a dar a entender que es su reposo. Hoy el Señor nos muestra que es el reposo del Señor, es la paz que tenemos que tener en estos tiempos difíciles, y también el reposo por el cual vamos hacia la vida eterna, como dice la palabra del Señor, que en su momento ya ni el sol ni la luna nos van a fatigar, sino que vamos a estar en el reposo del Señor con Él por la eternidad. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que es el reposo del Señor, porque muchas veces malinterpretan eso como que ya aceptaron a Jesús y ya está. No, nosotros tenemos que comprender que sí vamos a tener luchas, pruebas, aflicciones, pero tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que entremos primeramente en el reposo del Señor, comprendiendo de que si hacemos su voluntad vamos a estar libres de toda lucha, prueba, vamos a estar en descanso con Él. ¿Por qué? Porque Él va a pelear por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Esa es la palabra del Señor. Y ese es el mensaje de hoy, que sigamos caminando firme hacia la meta. Por más que lamentablemente muchas personas se aparten de nosotros, nosotros tenemos que seguir firmes, creyéndole al Señor. Vuelvo a repetirlo, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Reinos y reyes.
Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestra vida. Esta palabra de aliento, Padre Celestial, para que nosotros comprendamos qué es tu reposo, Padre amado, porque tal vez no entendíamos qué es tu reposo y hoy comprendemos, Padre Celestial, que tenemos que descansar en ti, Padre amado, que tenemos que entregarte todas nuestras luchas, nuestras aflicciones, nuestras cargas a ti, Padre Celestial, para que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, Padre amado, mis hermanos comprenden y yo también comprendo, Padre Celestial, que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú nos quieres dar ese reposo eterno, Padre amado, pero también quieres que tengamos reposo mientras estamos aquí en la tierra, Padre Celestial, para que veamos tu presencia junto con nosotros, Padre Celestial, porque todos se pueden ir menos tu presencia, Padre amado. Y también te pedimos perdón si en su momento obramos como el pueblo de Israel que fue rebelde a ti, Padre amado, que en su momento tal vez tú hiciste muchas cosas por nosotros, pero nosotros, una vez que tuvimos esa bendición, nos apartamos de ti. Por eso te pedimos perdón, Padre Celestial, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude hoy más que nunca a volver a ti, Padre Celestial, para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que nosotros podamos tener reposo también, Padre Celestial, de todas nuestras luchas, nuestra afrenta, de nuestros enemigos, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si nosotros descansamos en ti, tú vas a pelear por nosotros. Hoy te damos gracias, Padre amado, por este mensaje. Gracias por tu presencia, Señor. También ahora te pido oración por mi hermana Lisa Costa, Padre Celestial, que ella pidió oración por ella. Te pido que tú te estés glorificando, Padre Celestial, que le estés dando ese reposo que ella necesita, Padre Celestial, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente tú sabes, Padre Celestial, lo que ella está pasando, Padre amado, pero hoy ella comprende también que tiene que descansar en ti, Padre Celestial. Hoy te pido que tu mano poderosa esté tocando su corazón, que tu Santo Espíritu se esté glorificando en su vida, Padre amado. También ella pide oración por la familia Di Capua, Padre Celestial. Te pido que tú te glorifiques en esa familia. No sé qué está aconteciendo, simplemente tú lo sabes, Padre amado, pero te pido que tu mano poderosa también se extienda hacia ellos, Padre Celestial, que tu presencia esté con ellos para que ellos puedan dar testimonio, Padre Celestial, de tu gloria y de tu poder. También mi hermana Patricia Rivarola pidió por su familia, Padre amado. Yo te pido que tú te estés glorificando, que restaure todo, Padre Celestial, que pongas un orden en esa familia, Padre Celestial. No sé qué es lo que está aconteciendo, simplemente tú lo sabes, Padre Celestial. Te pido que tú te glorifiques para que ella pronto pueda decir que su casa, Padre Celestial, te sirven, Padre Celestial, como dice la palabra, mi casa y yo servimos a Jehová. Que ella pronto pueda decirlo eso, Padre Celestial, para tu gloria y honra. Te damos gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús, amén. Gracias una vez más por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos que tenemos que empezar a respetar más las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en su momento dice que el pueblo de Dios, como no era temeroso de Dios, no comprendieron el reposo de Dios, no comprendieron las bendiciones que Dios le entregó, y por eso lamentablemente se apartaron de Dios y volvieron a tener esa turbación. El enemigo se le volvió a levantar, pero hoy Dios nos muestra cuál es el reposo: es tener su presencia, es tenerlo a Él. Se pueden ir todos, pero su presencia siempre va a estar con nosotros, como dice la palabra del Señor, que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y el Señor nos muestra que tenemos que reposar en Él, tenemos que entregarle nuestra lucha, nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, que nos ve en los secretos, dice que nos va a exaltar en público. Tal vez las personas nos querían ver humillados, nos querían ver derrotados, pero nosotros hoy descansamos en el Señor, y si seguimos firmes hacia la meta, como dice la palabra del Señor, pronto vamos a estar en el reposo eterno, que es la vida eterna junto con nuestros seres queridos. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted, y será hasta la próxima. Bendiciones. En tu presencia.